Seguimos en Ulmañanas por Radio Ulma en este miércoles 10 de mayo y ya tenemos en línea a Alcira Méndez, que es la directora del proyecto Turismo de Leyenda, Escultura Viva y Jardín de Escultoras. Así que ya mismo le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Alcira, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Laura. Por favor, gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, Alcira, antes de meternos en este proyecto hermoso, contanos, ¿desde dónde nos estás hablando? ¿Desde qué parte de nuestro país? Estoy en el departamento de Canelones en este momento. Estaba viviendo en Maldonado, pero bueno, con toda esta... En realidad, a partir del 7 de marzo, que se declara de interés departamental el proyecto en la Junta Departamental de Rocha, empieza todo un movimiento donde, bueno, estamos ahora en la etapa de la difusión, darlo a conocer, empezar a organizar algunas cosas. Y bueno, estamos acá un poco más cerca de Montevideo para poder justamente, bueno, reuniones y todas esas cosas, ¿no? Claro, le mandamos un abrazo a toda la gente de Canelones que nos escucha, la gente de la Costa de Oro también, que siempre está ahí prendida a Ulmañanas. Bueno, Alcira, contanos, ¿cómo surge este proyecto? Bueno, en realidad es un poco complicado de resumir. Todo el mundo me dice que tengo que resumir y es re difícil, porque en realidad el proyecto surge de varias formas, ¿no? Primero, mi contacto con la leyenda del corazón de piedra, que esto ya llevo como 10 años en todo esto de haber descubierto la leyenda, después haber empezado la investigación. Después empezaron a pasar cosas. Uno cuando toma contacto con esta leyenda es como que es inevitable que uno se involucre. Y después sufrí como una especie de... como una etapa de negación, digamos, de que no quería saber más nada, porque era como que me tomaba toda esta historia, me apasiona tanto que me tomaba todos los aspectos de mi vida. Uh-huh. Eso fue como la parte de la leyenda del corazón que siempre estuvo como re presente. Desde el momento que yo me enteré de esto, estuvo re presente en mi vida. ¿Y cómo lo conociste? Discúlpame, Alcira, ¿cómo llegaste? Para la gente que no sabe sobre la leyenda del corazón de piedra, ¿cómo llegaste a esa leyenda? ¿Cómo se te cruzó en el camino? Vos sabés que mi hija estaba estudiando para la carrera de guardaparques en Los Arrayanes, acá cerca de Piriápolis, uh-huh. Y tenían que hacer un trabajo, tenían que hacer una investigación, y una de las compañeras, que no recuerdo en este momento cuál de ellas fue, le presentó una fotocopia de letras chiquitas y le dijo, mira, podríamos hacer un trabajo sobre esto. Y mi hija me dijo, mami, esto a vos te va a encantar, y me hace llegar me lleva la fotocopia esa, que todavía la conservo porque es mi primer contacto con la leyenda. Y es un documento muy cortito que es lo que yo estuve leyendo en mi Instagram. Hay unos videos, son reels consecutivos que yo leo todo ese documento, el primer contacto que yo tuve con el corazón. Pues me parece que es importante el tema de, bueno, el contexto, leerlo textual para que cada uno también después haga su propio contacto personal, ¿no? Eso uh-huh. Me parece que es una cosa que cada uno lo vive a su manera. Uh-huh. Y yo leí en Instagram, en esos reels, ese documento que me llegó, que es una transcripción de los documentos de Lucas Marton, que se encontraron en su momento en algunos documentos, si no estoy errada, creo que fue por la zona de La Coronilla, que se encuentran unas fotocopias con esos documentos, y ahí es que se inicia todo el tema de, bueno, la publicación de los libros. Es Carlos Ferrer el que toma contacto con esos documentos, y él empieza una investigación allá por el 98, por ahí, y es él el que descubre el lugar donde estuvo el corazón de piedra, y después fue retirado por Baltasar Brum en el 1930, toda esa parte de la historia, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, es Carlos Ferrer el que retoma, digamos, el contacto con el corazón de piedra y empieza a contar en sus libros de qué se trata. Uh-huh. Es como, él empieza a hacer lo que Baltasar Brum dijo, que es que cada uno hiciera su versión libre de su relación con el corazón, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y es ahí no tengo muy claro en qué año fue que me llega esa fotocopia, y bueno, y ahí empieza mi viaje. Ahí empezó, y bueno, y empieza a entretejerse este proyecto, ¿no? Vos sabés que el proyecto surge hace un par de años, en realidad, por una necesidad esto es una realidad que sucede en los pueblos del interior del país. Creo que de todos los países, los pueblos que a veces quedan un poco olvidados de
de lo demás y no se ve mucho. Si uno no lo vive, si uno no es de los pueblos y tiene esa cosa de ir a visitar a la familia y ver ciertas cosas, difícilmente uno se entere de ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. En Uruguay todavía quedan zonas muy alejadas, y no alejadas por la distancia, sino alejadas por esa cosa de que se olvidan de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Yo nací en Cebollatí y me crié en Cebollatí, mis hijos nacieron en la zona de Cebollatí, nacieron en Las Canas en realidad porque era el hospital que había, pero bueno, tengo un vínculo de sangre con el pueblo y cuando empiezan a construir el puente sobre el río Cebollatí, que une 33 y Rocha y a Cebollatí con Charqueada, uh-huh, de una manera mucho más práctica, moderna y todo eso, yo empecé a pensar en esto de qué es lo que pasa con los pueblos cuando suceden este tipo de cosas tan digamos, como que proponen un cambio tan radical, ¿no? Uh-huh. Entonces, la opción es quedarse como estás y ver que las cosas te pasen por encima, que esto en este caso es como literal, ¿no? El puente le pasa por encima a los dos pueblos, o meterse adentro de eso, ¿no? Meterse adentro de ese cambio que propone el progreso y decir, bueno, nosotros cómo nos queremos ver en el futuro, qué quiere ser Cebollatí, a partir de la inauguración del puente, que va a proponer una circulación más importante, va a haber tránsito, nos une casi que directamente con el sur de Brasil. Uh-huh. Entonces, es como que Uruguay abre una puerta desde otro punto de vista, digamos. Siempre nosotros hemos recibido al turista desde la zona de Montevideo, desde la zona de Punta del Este. Esta vez la propuesta es que nosotros podemos ser un atractivo turístico para un país enorme como Brasil, y para que, o sea, unir el resto del país con esa zona que siempre está como un poco, como te decía, olvidada. Uh-huh. Entonces surge la posibilidad de un desarrollo. Yo trabajo con arte hace muchos años, entonces, un desarrollo que vincule el arte, que es, que desde el arte vincule todas las otras problemáticas que hay, ¿no? La problemática social, la problemática de género, la problemática de conservación, cómo nosotros podemos intervenir de alguna manera en esto de la construcción del puente, diciendo, bueno, nosotros sí, listo, el puente ya está, es un hecho, pero nosotros como los habitantes de esta región proponemos esto para que, por ejemplo, el impacto ambiental no sea tan destructivo y sea un poco más armonioso con el entorno que nosotros tenemos y que, bueno, que de alguna manera somos los guardianes, ¿no? Queramos o no, somos los guardianes de esos lugares. Y si nosotros tomamos la responsabilidad de ese hecho de ser los guardianes, con pequeñas acciones podemos hacer un montón. Pequeñas acciones que cada uno hace, ¿no? Desde lo individual, después lo colectivo termina siendo enorme, ¿no? Y bueno, y ahí es que se me ocurre, porque trabajo con arte, porque conozco la problemática social del pueblo, con la imposibilidad que hay de generar fuentes de trabajo para las mujeres, para los jóvenes. Nosotros tenemos una realidad ahora de que los jóvenes ya no se quieren ir tanto de los pueblos, la gente quiere volver a los lugares donde se vive más tranquilo, las ciudades ya no son tan seguras, ya la propuesta de ir a estudiar a Montevideo es una carga en todos los aspectos para la familia que es muy difícil de sobrellevar, porque es la carga emocional de separarte de tu hijo, de que se vaya a vivir en un lugar muy hostil y económicamente es casi imposible. Uh-huh. Para la gente que trabaja en una arrocera, por ejemplo. Y a mí me parece que tenemos que cambiar la visión digamos, de la posibilidad de estudiar como que sea tan sacrificado. A mí porque lo vivo en mi familia, ¿no? En mis sobrinos, que son adultos, teniendo que sacrificarse muchísimo para formarse, para después ser un servidor a la comunidad, porque en realidad se convierten en servidores a la comunidad, ¿no? Estudian enfermería, estudian para profesorados, estudian, profesiones, doctor, escribanos, pero con tanto sacrificio, me parece que ya no es justo que eso siga pasando, ya el mundo ya cambió. Uh-huh. Está globalizado, tenemos el tema de internet como una posibilidad de que la gente se pueda formar incluso en sus propias casas. Pero ¿de qué trabajan? Claro. No hay fuentes de trabajo, no hay amplitud de ofertas laborales para que tanto los jóvenes como las mujeres tengan oportunidades. Entonces lo que se me ocurre es, bueno, listo, hacemos algo para que nosotros en el pueblo necesitemos determinada materia prima para que se genere
esto de que la gente nos vaya a ver. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para que la gente nos quiera ir a ver? Uh-huh. Bueno, y ahí es donde empieza el tema del arte, el proyecto del Parque de Escultura Viva, porque también el Parque de Escultura Viva vincula el arte con el tema de la conservación de las especies nativas, de la recuperación de un montón de plantas nativas que empiezan a desaparecer, porque ya sabemos cómo es. Uh-huh. Las gramíneas nativas, que yo les digo, Hernandarias trajo el ganado a estas regiones porque el pasto que había era maravilloso y eso empezó a desaparecer. Bueno, recuperar las gramíneas nativas a través de esto de escultura viva es, yo no sé si viste algunas fotos de las que yo publiqué. Las vamos a ir compartiendo también en las redes, pero está bueno que nos puedas contar en qué consiste. En realidad la materia prima para esto es la tierra, es tierra. Y como en Cebollatí hay una cooperativa que hace tiempo que está buscando formarse, o sea, empezar a trabajar más que nada, porque la cooperativa ya está formada de mujeres del pueblo que quieren hacer una cooperativa para producir ladrillos ecológicos. Entonces es difícil que la gente vaya a comprar ladrillos ecológicos a Cebollatí. ¿Cuál es el gancho que nosotros podemos hacer para que eso sea una salida laboral? Uh-huh. Bueno, la materia prima que vamos a usar para las esculturas son los ladrillos de la cooperativa de mujeres. Se hace una estructura de tierra básicamente y se colocan las plantas. Se hace una estructura con una forma, puede ser una forma, hay una hermosa en Inglaterra, que es muy conocida, es una de las esculturas vivas más famosas, que es como una mujer acostada, uh-huh, que le llaman la Pachamama. Entonces esa escultura tiene plantas y va cambiando con los ciclos de la naturaleza, ¿no? En otoño tiene una forma, en invierno tiene otra, en invierno generalmente está cubierta de nieve, y en la primavera florece, y es como va con los ciclos de la naturaleza. Es un poco por ahí la propuesta, utilizar los ladrillos ecológicos para la estructura de la escultura, que va a ser con la temática de la leyenda del corazón de piedra. Vamos a hacer una investigación, las mujeres se tienen que involucrar con la leyenda, que es un poco la idea también de que la conozcan. Yo supongo que vos conocés la leyenda del corazón de piedra, ¿o no? Uh-huh. Sí, y justamente lo habíamos hablado fuera de micrófonos, hay una investigación por acá, por estos lados, porque también llegó de muchas personas de las artes que estamos viviendo en Punta del Diablo, y el año pasado aquí también la compañía Milonga Rutera quiso realizar un trabajo que tiene que ver también con las leyendas por acá, y se habló bastante, hay actrices interesadas también bastante en la leyenda del corazón de piedra, pero bueno, en esta primera instancia de acercarse, ¿no? De ir conociendo. Por eso también está muy bueno el material que vos estás compartiendo en las redes, para quienes tienen ese bichito de conocer un poquito más, ir interiorizándose, porque tampoco está tan al alcance si uno quiere googlear, ¿no? Exacto, no hay nada, uh-huh, no hay mucha información, es rarísimo, pero a mí me parece maravilloso en realidad, sí, porque es una manera como de autoprotección que tiene la leyenda, entonces eso no está tan público. Ahora sí, porque creo que es el tiempo de que justamente de que todas, y hablo en femenino porque esto para mí tiene un vínculo, o sea, yo no lo estoy inventando yo, y no tiene como una cuestión tampoco de un propósito en este caso de la leyenda específica, la leyenda involucra a las mujeres. La leyenda es de una mujer, las profecías que hay involucran a las mujeres y tiene como ese perfil natural de que esto tiene que ver con nosotras. Uh-huh. Más allá de que sí, los varones que estén interesados y todos van a descubrir esto y todos van a tener la posibilidad en un momento de estar frente al corazón y tener el encuentro de los encuentros, como dice la profecía, ¿no? Uh-huh. Y un poco la profecía también dice en la leyenda que en este tiempo es como que se tiene que ver, como que lo tenemos que mostrar, como que tenemos que ir a un lugar donde tengamos la posibilidad de poder tener un acceso más fácil al objeto. Yo a veces hablo del objeto para desromantizar un poco la idea, ¿no? Uh-huh. El objeto es una piedra con forma de corazón que fue encontrada en el año 1930 por Baltasar Brum, que era el presidente de la República en ese momento, y Horacio Arredondo, que es un historiador que tiene muchísima importancia en todo lo que es el desarrollo turístico de Rocha específicamente. Horacio Arredondo fue clave. Uh-huh. Él restauró la fortaleza de Santa Teresa, él restauró el fortín de San Miguel, él hizo mucho por el departamento de Rocha. Entonces ellos encuentran el objeto
que es esa piedra con forma de corazón, en los primeros años lo tuvo Baltasar Brum, ellos lo hicieron engarzar, y en el año 61 el sobrino nieto de Baltasar, Joaquín Brum, lo devuelve a la fortaleza para ser exhibido y que todos tuviéramos acceso. Estuvo durante muchos años exhibido en la sacristía de la pequeña capilla de la iglesia de la fortaleza, y que casi nadie lo veía, porque como no tenía, casi nadie lo veía, ¿no? Uh-huh. Pero es la razón, ese objeto es la razón por la que el gobierno destina fondos para la restauración del Fortín de San Miguel y la fortaleza de Santa Teresa. Yo creo que tiene una importancia que nos trasciende, ¿no? Nos trasciende por en todos los sentidos. Nos trasciende como nativos del departamento y nos trasciende como uruguayos también. Es algo que se tiene que empezar a conocer. Uh-huh. Se tiene que empezar a dar a conocer que nosotros tenemos un objeto que alguien que conocía la historia dijo, en ese lugar, o sea, es maravilloso como sucedió que Baltasar Brum se enteró de que ese objeto estaba. Y fue al Cerro Árido, horadó la piedra, como dice la leyenda, y lo descubrió, y ahí se empezó a exhibir para que todos tuviéramos acceso a conocer eso que es parte de nuestra historia. La investigación después personal es otra cosa. El tema del arte involucrado con esto a mí me parece fundamental, Laura, fundamental. Es a través del arte que nosotros podemos, es el arte el único articulador que puede tener la capacidad de hacer que esto sea entendible de alguna manera, ¿no? Entonces, que el arte en las esculturas es con ese propósito. Yo el otro día decía, no necesariamente tenés que ser una escultora para participar en esto. Puede ser una poeta que se vincule con una escultora y hagan entre las dos o entre un grupo, hagan una investigación y digan, bueno, nosotros tenemos este proyecto para ser colocado en Cebollatí, o este proyecto para desarrollar en Cebollatí, o este proyecto para los otros lugares que nosotros vamos a ir tocando. Yo te estoy hablando de Santa Teresa y te estoy hablando de Cebollatí. Uh-huh. Mentalmente hacemos un recorrido y decimos, es un trayecto largo. En cada uno de los lugares por los que nosotros vamos a ir pasando se pueden hacer desarrollos. Uh-huh. Todo esto va a afectar con el tiempo a cada uno de los lugares por los que nosotros vamos pasando del departamento de Rocha, y es un potencial turístico enorme. Más allá del que ya tiene Rocha por su naturaleza hermosa, esto también es una posibilidad, y además es una posibilidad de que el brazo se extienda, de que llegue al interior, de que llegue al interior profundo, de que los pueblos del interior tengan otras posibilidades, de que la gente de los pueblos del interior tenga otras posibilidades, otras oportunidades. Y que también incentivara que puedan renacer otras leyendas que sin duda deben haber en todo nuestro departamento, ¿no? Y como dices tú, a veces quedan en un pueblito, en un lugar, cuántas otras leyendas o cuántos otros mitos, cuentos, cosas influye y viven aquí en Rocha que todavía no son conocidas. Exacto. Tenemos en la zona, bueno, todo Rocha está, ahora que se empezó a investigar el tema de los cerritos de indios, por ejemplo. Eso ya es parte de las leyendas del departamento, eso ya existe. Lo que hay que hacer es unir los circuitos. Turismo de leyenda es un proyecto. Yo lo hice, lo registré como de mi propiedad intelectual en su momento, pero no porque lo quiero para mí, sino porque lo quiero regalar. Quiero que la gente tenga la posibilidad de que si vos en India Muerta tenés un proyecto y decís, bueno, queremos hacer acá una posada para que la gente vaya a visitar los cerritos de indios que hay en la zona, lo poco que queda, porque la represa destruyó la mayoría. Pero por lo menos, bueno, en ese lugar había esto, no sé. Bueno, turismo de leyenda se brinda para que la gente pueda desarrollar esto en cualquier, no solamente en Rocha, en cualquier lugar del departamento. De hecho, turismo de leyenda, paralelamente a la construcción del Parque de Escultura Viva y el Parque de Escultoras de Cebollatí, se va a estar desarrollando en Francia, en la región del Lot, en Occitania, que es una de las regiones más antiguas del mundo, donde están las cuevas rupestres, las cuevas con arte rupestre, esas famosas. Uh-huh. Es en esa región de Lot. Hay un amigo artista que es uruguayo de nacimiento, después se fue, vivió en Venezuela, vivió en Europa y ahora está en Francia. Él y la esposa Emanuel, él se llama Marcelo Botaro, y Emanuel, ella heredó parte de una tierra que está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ellos destinan 8 hectáreas de esas tierras
para hacer un parque de esculturas que va a ser como un gemelo del parque de esculturas que vamos a estar desarrollando en Cebollatí. O sea, las mujeres del pueblo que participen, las artistas uruguayas que participen van a tener la posibilidad en algún momento de viajar a Francia para hacer un trabajo en conjunto, para desarrollar una investigación, para conocernos, para vincularnos, para lo que se nos ocurra. Eso ya está sucediendo. Francia ya está como un parque de escultura gemelo, de escultura viva específicamente, que es esto de hacerlo con plantas, porque ellos tienen el compromiso de preservar ese lugar, es nuestro patrimonio, si es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, es nuestro patrimonio, ellos tienen la responsabilidad de conservar ese lugar de determinada manera, entonces por eso lo que va a ir para ahí es la parte del parque de escultura viva. Alcira, o sea, ya somos internacionales. Sí, es que no, estas historias son de todes, después, ¿no? Vienen acá, nacen en algún lugar, pero después también se extienden. ¿Y cómo podemos participar las mujeres del departamento que queramos colaborar, ser parte, participar? ¿Cómo es? ¿Hay un llamado? ¿Se pueden comunicar? ¿Ya están seleccionadas las personas? ¿Cómo podemos acercarnos? Mira, yo tengo la teoría, que ahora la voy a comprobar a medida que vaya pasando el tiempo, de que esto es tan particular, mismo el tema de la leyenda. Yo sé que hay gente que me está escuchando, que es gente muy querida, de ahí de Punta del Diablo, gente de varios lugares, incluso nos están escuchando en la India en este momento, porque mi hija vive en la India, y le pasé el link. Y nos un abrazo enorme para ella. Sí, entonces yo creo que esto también tiene como la cosa de que no es toda la gente la que se siente llamada. Uh-huh. El que se sienta llamado se va a comunicar conmigo. Obviamente mi teléfono está a disposición, te lo digo a vos, si te llaman y te preguntan, quiero hablar con Alcira, dales mi teléfono, mi WhatsApp con absoluta libertad, porque en realidad lo que empieza a pasar es eso, ¿no? Mirá, puede ser que sea un proyecto turístico, puede ser que sea un proyecto de arte, puede ser que sea la necesidad de saber más, puede ser que sea la necesidad de qué sé yo, hay gente que dice, mi sobrina es artista, quiero avisarle esto a mi sobrina, bueno, dale mi teléfono, que se comuniquen, lo estamos armando recién, y lo vamos a armar entre todos. Si bien esto es una idea bastante solitaria en un punto, nace como una idea muy solitaria, en este momento es el momento en que esto se abre. Se abrió para que la gente que tenga ganas de participar y de hacer cosas, lo haga. Vos me decías hoy de la compañía de teatro. Yo me imagino cosas increíbles haciendo con una compañía de teatro. O sea, representar la leyenda a medida que nosotros vamos haciendo el circuito en la Fortaleza de Santa Teresa, con actores y con actrices representando los momentos. O sea, nosotros llegamos a la Laguna Negra y vemos al guardián de la leyenda, que estaba ahí en las rocas de la Laguna Negra, de la Ulmá. Uh-huh. Vamos a la zona donde ella hizo el sendero y vemos a una chica caminando entre las matorrales, corriendo desesperada porque la vienen persiguiendo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Lo podemos hacer vivo. El arte nos permite hacerlo vivo a eso. No solamente el recorrido del lugar, porque el lugar es hermoso, sino que nosotros podemos estar viendo, representando lo que vos me decías, cada uno de los episodios de la leyenda lo podemos hacer representado. Si vos querés después, fíjate en Instagram, un solo capítulo, que de esos que yo hice la lectura, escuchate uno solo y vas a ver cómo tu cabeza va a viajar a hacer una representación de esa escena, y el escenario lo tenemos, el escenario está, es el lugar, no necesitamos mucha cosa más. Bueno, Alcira, te van a llegar un montón de mensajes, sabemos que te van a llegar un montón de mensajes, porque esto es muy emocionante y desde ya te decimos que aquí la comuna actoral está completamente a disposición, la radio también, te agradecemos un montón estos minutos, nos encantaría que en algún momento puedas venir, cuando estés por la vuelta, que te puedas venir a la radio a contar un poco más, y quedan los micrófonos abiertos de Ulmanianas y de Radio Ulmá cuando necesiten, y desde aquí vamos a estar acompañando siempre este tremendo proyecto. Buenísimo, Laura. Bueno, sí, estoy planificando ir para Punta del Diablo. Lo que me gustaría sería, esto de ir a la radio y después que nos juntemos la gente que está interesada en algún lugar y y ahí abrir rondas de preguntas y cómo se puede hacer y empezar a dejar volar la imaginación. Me encanta, Esa me es la encanta. Propuesta. Divino, entonces. Tenemos que nos avises cuando estés por acá y te vamos a estar esperando. Gracias, Alcira.
Un abrazo grande, muchísimas gracias a ustedes. Saludos a todos los que están escuchando, de un montón de gente amada. Les mando un abrazo a todos. Ulma.